Paso 6 hacia la salvación. El bautismo es la puerta que da entrada al arca de salvación. Es la manifestación externa de una decisión interna de arrepentimiento. Es el símbolo de que hemos muerto al pecado y resucitamos para vida en Cristo. ¿Todavía no has tomado la decisión de bautizarte? Te animo a que lo hagas de la manera en que Jesús lo hizo. Porque es un paso indispensable para alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Son 7 pasos, acabamos el 6º. ¿Qué otro paso debo dar, después del bautismo? Paso 6, seguir su ejemplo, bautizarme. Introducción. 5 pasos, mirarse a uno mismo, mirar a Jesús, creer en Jesús, arrepentimiento y confesión del pecado. ¿Cuál es el siguiente paso? Simple, solo falta tomar la decisión de bautizarte. ¿Es importante el bautismo para la salvación? En Ecachen, un maestro de Israel llamado Nicodemo vino a Jesús en la noche y le dijo: Maestro, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede realizar lo que hace si Dios no estuviera con él. ¿Qué le contestó Jesús a este hombre? Si quieres entrar en el reino de los cielos debes nacer de nuevo. Juan 3:3. Pregunta 1. ¿Qué significa nacer de nuevo? Juan 3, 4-5. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Pregunta 2. Después de ver nuestra condición, de ver a Jesús, de creer en Él, de convertirnos y confesar nuestros pecados, ¿cuál es el siguiente paso que debemos dar? Hechos 2, 37-38. Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pregunta 3. ¿Cuál fue la forma correcta que usó Juan para bautizar a Jesús? Mateo 3:13-17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nota: este tipo de bautismo realizado por Juan en el río Jordán se le llama bautismo por inmersión, de la palabra griega, baptizo, que significa sumergir. Pregunta 4. Hablando Jesús de las cosas que debían practicar sus discípulos, ¿qué cosas les dijo? Juan 13, 14-15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Pregunta 5. ¿Tiene algún significado el bautismo por inmersión? Romanos 6, 1-4. ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pregunta 6. ¿Debe una persona imprescindiblemente bautizarse para poder ver el reino de Dios? Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Mi decisión. Decido bautizarme como Cristo fue bautizado porque quiero entrar al reino de Dios. Comentario paso 6. La palabra bautismo aparece más de 80 veces. Esto quiere decir que el bautismo es muy importante a la vista del Nuevo Testamento. En la actualidad hay mucha confusión acerca del verdadero método de bautismo, ya que existen muchos tipos. Por ejemplo,
1. Rociar y asperjar gotas de agua generalmente en bebés. 2. Bautismo con pétalos de rosas. 3. Bautismo de nieve. 4. Bautismo de aceite. 5. Bautismo de lavado en seco. Pero, no nos dejemos confundir, ya vimos en el estudio la forma correcta de bautizar. Mateo 3, 16-17. Muchas iglesias antiguas revelan la manera en que el cristianismo bautizaba en sus orígenes. En Filipos Pablo estableció la primera iglesia en el primer siglo. La arqueología ha encontrado unas ruinas que datan del siglo LV, allí los cristianos bautizaban por inmersión. Si vamos a Roma, la iglesia de San Juan de Letrán, segunda iglesia más famosa de ese lugar, si vamos a la parte de atrás encontraremos un bautisterio, en donde los creyentes adultos eran bautizados por inmersión. Si visitamos el famoso monumento arquitectónico Torre Inclinada de Pisa, detrás de la torre inclinada encontraremos un bautisterio donde los amigos católicos romanos hace 1300 años practicaron el bautismo de creyentes adultos por inmersión. Durante la Edad Media Iglesia y Estado se unieron, los cristianos huían a Capadocia, ciudad de Turquía, allí por seguridad esculpían ciudades enteras en las montañas, habitaciones, graneros, tiendas, ferreterías, capillas. Todo se encontraba allí. Aquí dentro de una de las montañas se encuentra la iglesia con un bautisterio. Los cristianos de la Edad Media practicaban el bautismo por inmersión, nunca aspersión. Usted puede preguntarse en estos momentos, ¿cuándo comenzó el bautismo de infantes? Bueno, no fue sino hasta el concilio de Rávena en el 1311 después de Cristo que el rociar o asperjar y el verter o chorrear fueron aceptados como igualmente válidos que la inmersión en el rito del bautismo en la Iglesia Católica. ¿Todavía no has tomado la decisión de bautizarte? Te animo a que lo hagas de la manera en que Jesús lo hizo. Porque es un paso indispensable para alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Son 7 pasos, acabamos el 6º. ¿Qué otro paso debo dar, después del bautismo?